nos disponemos a escucharte. Sí, por lo que me preguntaba Adrián, es muy bueno lo que decías de la terapia bíblica y por eso cada enfoque tiene eso y ahora vamos a abordar ese tema, ¿no? Con referente a la voluntad, voluntad se impugna y tiene que ver también, como lo vamos a ver ahora del enfoque cristiano, también lo vamos a ver desde el enfoque familiar o el enfoque privado. Voy a compartir ahí con ustedes la pantalla. Dígame si se ve allí. ¿Lo pueden ver? Sí, muy bien. La primera pregunta que nos surge de Voluntades en Pugna es, ¿tienes un modelo de vida? ¿Cómo elegir un modelo de vida? ¿Por qué es importante tener un modelo de vida? Y también es importante cómo elegir un modelo de vida. ¿Y para qué elegir un modelo de vida? Al recorrer estas voluntades en pugna, vamos a tratar de ir respondiendo estas tres preguntas. El desarrollo del tema va a estar basado en Hechos de los Apóstoles. La cronología bíblica coloca el período abarcado por el libro de Hechos entre los años 31 al 63 después de Cristo. Y este período se desarrolló el ministerio de Esteban y el de Pablo, entre otros discípulos. Desde la antigüedad, el libro de Hechos ha sido conocido con el nombre de Los Hechos de los Apóstoles, aunque el título no aparece en el libro mismo. El período en que Esteban y Pablo profetizaron o estuvieron fue el tiempo de los emperadores romanos como Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Este es una de las copias más antiguas que tenemos, aunque incompleta, de este libro, conocida como el Papiro 45 o P45. Y en el Códice Sinaítico se le da simplemente el título de Hechos, sin mencionar a los apóstoles. Esto sucede en la Palestina romana del siglo I. Vamos a orar. Bendito Señor, vamos a abrir tu palabra y en esta hora te suplicamos que seas tú quien nos hable directo al corazón, que podamos comprender este mensaje de voluntades en pugna para poder llegar a un buen puerto con este mensaje que tú tienes preparado en tu palabra y que cada una de las personas que están escuchando hoy, de nuestros amigos y hermanos, puedan sentir en su corazón el deseo profundo de sentir una vida diferente bajo tu dirección. Lo pedimos por Jesús. Amén. Vemos aquí la elección de los 7 diáconos. Es un detalle interesante porque nos presenta un punto de partida muy valioso que tiene que ver con las voluntades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo, es decir, el trabajo de atender, en este caso, a la membresía y a las viudas que estaban allí, debido a que el resto de los apóstoles estaban dedicados a la predicación y el discipulado. Entonces dice, ayuden otros a tener la asistencia a la mesa y a las viudas, tanto sean judías como griegas. Y nosotros persistiremos en la oración, decían los apóstoles, y en el ministerio de la palabra, predicación y discipulado. Ahora, hay un detalle interesante que presenta el psicólogo social canadiense Albert Bandura,
que centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Él lo llama el aprendizaje vicario o aprendizaje por modelamiento. ¿Por qué es interesante esta situación? Porque tiene que ver con nuestra vida personal. Tiene que ver también con el enfoque en el cual nosotros podemos estar llevando adelante un mensaje, sea en el matrimonio, sea en la familia, o pueda ser también en la vida laboral. El ambiente nos modela, es decir, todo nuestro comportamiento social. Por lo tanto, aprendemos por dos cosas fundamentales, dice el psicólogo Bandura. El primer punto es por la visualización directa de las cosas, es decir, del modelo, cómo vemos a nuestros padres, cómo encontramos a ellos desde una visión personal, es decir, cómo vemos a nuestra madre, cómo vemos a los abuelos, a la maestra del colegio, es decir, a las personas que nos rodean. Y el segundo punto que encontramos aquí tiene que ver con allí está, con la imitación. Es decir, dos puntos claves. El primero es la visualización directa y el segundo por imitación. Fíjense ustedes cuán importante es la incidencia del hogar, cuán importante es la familia y cuán importante es también nosotros como dirigentes, como líderes de distinta índole religiosa, fuera cual fuere su denominación, el liderazgo que va a ejercer en esta situación. ¿Por qué? Y porque vas a ser imitado. Ahora, avancemos un poco más en el tema. Observemos el ambiente que nos rodea. El primer punto, el modelamiento no es exclusivo de la infancia. Y esto es un detalle no menor, importantísimo. ¿Por qué motivo? Porque nos permite entender que la Escritura dice que aún las personas, no importa el periodo de su vida, no importa lo que haya hecho, puede cambiar. Y aquí vemos desde este estudio, por ejemplo, del psicólogo social Bandura, mencionando de que la modelación no es exclusiva de la infancia, no es solo los primeros 7 años, que es cierto y ya está descubierto y corroborado a través de la ciencia, sino también que el modelamiento dura toda la vida. Es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden seguir aprendiendo y que pueden hacer cambios importantes en la gente, incluso con el tema de adicciones, de comportamiento, del área del pensamiento, aún las emociones. Es importante cuestionar lo aprendido para no repetir patrones de conductas negativos. Entonces es importante hacer un repaso sobre eso. También es importante reflexionar y elegir qué modelo de vida queremos conservar o cambiar. Es decir, el visualizar es importante porque a veces lo hacemos de manera muy directa, casi de forma inconsciente. Imitamos, de chicos nos ponemos los zapatos, las chicas se ponen los zapatos de la mamá, los varones quieren afeitarse como el padre. Recuerdo yo, siendo muy pequeño, tener esa imagen de mi padre afeitándose, todo un ceremonial, ¿no? Desde que calentaba el agua para preparar allí en su recipiente, colocaba allí, limpiaba la navaja y colocaba allí sobre su cara el jabón y afilaba y pasaba la navaja sobre esa suela que lo afilaba. Y un día quise hacer lo mismo que él, porque lo admiraba, dije yo, soy un hombre, ya puedo cargar arena. Había cargado 2 baldes de arena mientras construían la casa. Y dije, yo voy a ser como él. Así que ya cargué 2 baldes de arena, le llevé cemento, le llevé este material, ahora me tengo que afeitar. Casi me deshuello. Me agarraron justo, pero yo estaba dispuesto a afeitarme con la navaja. Es decir, qué importante es y qué cuidado tenemos que tener porque nos miran y nos admiran y tenemos que ver que no aprendan aquellas cosas que pueden ser de riesgo. Es importante revisar el pasado, nuestro historial, y elegir el modelo digno de imitar.
cómo fue nuestra historia, con quién nos vinculamos, qué cosas sería importante rescatar de tal o cual persona. La elección de los 7 diáconos tiene que ver con una evaluación, con la formación de la gente. Versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Hechos. Y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y también a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos, los ordenaron, los bendicieron. Porque hay allí un trasfondo importante. Capítulo 6 de Hechos, verso 8, dice que y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Hacía acciones importantes que cambiaban la historia de la gente. El ambiente que nos modela. ¿Qué modeló a Esteban? ¿En qué ambiente? Y aquí tenemos que estar atentos. Peligro. Es importante cuestionar lo aprendido para no repetir patrones negativos. Lo mencionamos anteriormente. Es decir, no solo vale decir voy a seguir a tal o cual persona porque tenga algunos valores, algunas cosas importantes que tengan que ver con su vida y que pueda ser digno de imitar, pero tal vez esas cosas en nuestra vida no son bien conjugadas o no tendrían cabida por sencillamente la razón de que somos personas diferentes. ¿Qué aprendió Saulo? Y decimos Saulo porque la Escritura así lo denomina, que es la presentación del griego de lo que en hebreo sería Saúl. ¿Qué aprendió Saúl del encuentro que estuvo él allí en Jerusalén? Saulo de Tarso, conocido como un gran teólogo, manejador de varios idiomas, un intelectual, un fariseo de fariseos, dicho por él mismo, descrito en sus cartas, criado en una familia celosa del valor de la palabra, de la línea de los fariseos, quien dirigía el valor de la palabra y en el cual también Jesús se identificaba por el celo y por el estudio de la Escritura. ¿Qué sucedió con Esteban? Esteban se forjó allí y siendo él uno de los diáconos, su familia, él como judío, como representante del pueblo allí de Dios, también ¿en qué interpretó? ¿Qué aprendió? Porque ¿cómo lo moldeó su sistema? Porque allí vemos unas circunstancias importantes. Vamos a ver ahora lo que dice el hombre en busca de sentido. El neurólogo y psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl decía que en la logoterapia la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Y la logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. ¿Por qué es importante esto, amiga, amigo que nos escuchas o que nos estás viendo por distintas redes en esta oportunidad? Tienes que pensar, ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Estás en búsqueda de una orientación, de un modelo de vida? El modelo que tienes es bueno o tendrás que revisarlo. Tendrás que hacer algunos ajustes. ¿Cómo funciona tu modelo de vida en relación con tu esposa o tu esposo? ¿Cómo funciona en relación contigo mismo? ¿Cómo funciona en relación con tus hijos? ¿Cómo funciona en relación con los demás? ¿Cómo funciona en relación con el medio que te relacionas? Dentro de estas escuelas de psiquiatría, 3 escuelas vienesas. La primera que trata el tema aquí es la escuela de Freud, a través de la voluntad del placer, es decir, el psicoanálisis trabajó la voluntad del placer. La escuela existencial de Adler trabaja la voluntad del poder, tener poder, el otro el placer,
Pero Víctor Frank, que trabaja en la tercera escuela vienesa, que también tuvo contacto con ambos en sus presentaciones, surge esa tercera escuela que es la logoterapia, la voluntad de sentido. Pero un detalle no menor de este gran profesor, incluso universitario. El doctor Víctor Frank fue víctima, fue prisionero del campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Y allí dice que él había veces que tenía deseos de terminar con su vida. Podría haberse arrojado frente a la alambrada electrificada o hacer algún gesto fuera de lugar para que uno de los soldados nazis que estaban allí terminaran colocándole un disparo en la nuca. Pero también por su creencia judía y escriturística, sabía que no correspondía que actuara de esa manera, pero el dolor era muy grande. ¿Qué lo hizo vivir a él estando en el campo de concentración? Tenía en su mirada las últimas imágenes entre apenas las luces de las maderas de los vagones en el cual él fue llevado hasta ese campo de concentración, y dice que podía ver pasar allí entre el medio del ruido del tren y la presión y la falta de aire entre medio de los prisioneros de ese vagón. Imaginar allí la casa de donde estaría su esposa y su hijo. Es decir, el pensamiento de saber que estaba su esposa detrás del alambrado en algún lugar de Alemania o algún otro lugar donde podían haber sido llevados junto con su hijo, lo motivó, le dio una razón para vivir. El hombre en busca de sentido, en su libro titulado El hombre en busca de sentido, Víctor Frank escribe en la página 147, señalando que la búsqueda humana de ese sentido y de esos principios pueden nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno, una tensión en el interior, y podríamos decir bíblicamente de un conflicto teológico entre la naturaleza pecaminosa, entre lo correcto, lo que debe ser y lo que nuestro interior no quiere hacer. Y entonces dice además, reconoce las palabras con sabiduría de Nietzsche al decir, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo vivir. La voluntad de sentido se vuelve a reflejar ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era impresionante. El Espíritu Santo estaba en la formación de este joven Esteban, este diácono, este hombre que hablaba con un mensaje extraordinario, extraordinario. El poder del Espíritu Santo estaba en él. Veamos ahora a la escritora cristiana Ellen White, del siglo XIX, escribía esto en el siglo XX en su libro titulado Los Hechos de los Apóstoles, en la proclamación del Evangelio de Jesucristo, página 81. Señala que eruditos, rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas confiados en obtener fácil victoria. Es decir, a este hombre lo vamos a hacer pasar por ridículo, lo vamos a ofender, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Qué importante es tener un patrón de conducta o de normas, sea la Biblia o sea cualquier otro manual que hayas decidido tener en tu vida. ¿Bajo qué parámetro de vida te riges para desarrollar el diario vivir? Interesante, ¿no? Pero fíjense en lo que hacen aquellas personas que tienen una decisión tomada y que no les importa aún ni el escrito que han tomado como decisión. Es decir, estas personas tomaban la escritura, el Antiguo Testamento, como la palabra de Dios y como el régimen de sus vidas. Sin embargo,
nuevamente podemos observar en los sacerdotes y magistrados los resultados del relativismo. Es decir, ver las cosas desde el lugar que ellos quieren verla y como ellos quieren verla. Y en el actuar permisivo de esos dirigentes. Además, creyendo ser la medida de todas las cosas en la Palestina romana del siglo I. Voluntades en pugna. Dos voluntades contrarias en lucha, la de Saulo de Tarso y la de Esteban. Unas voluntades ambas trabajadas incluso en el valor de las Escrituras. Mírense qué importante, los dos basados en el valor de la palabra. Sin embargo, sus voluntades estaban divididas. ¿Será que nosotros, teniendo incluso hoy un ambiente, un hogar cristiano, estamos en pugna, en choque, en virulencia en relación a nuestros seres amados o con nuestro propio interior? ¿Qué voluntades son movidas en tu casa? ¿Es el Espíritu Santo quien los mueve? Tal vez nunca has escuchado ni siquiera del Espíritu Santo y aún menos de las Sagradas Escrituras y aún menos de estos dos personajes importantes que las Escrituras y en el libro de Hechos de los Apóstoles son registrados. Pero cuán importante es saber que las voluntades, es decir, las acciones volitivas, cambian la historia de un ser humano y por consecuencia la historia de una casa o de una nación. Las áreas cognitivas, emocional, conductual y espiritual están relacionadas entre sí. Generar un cambio positivo en cualquiera de esas modificará o generará un cambio en las demás. Vamos a ver los efectos colaterales por la voluntad de sentido, es decir, efectos colaterales que a través, en esta oportunidad de lo dicho por Esteban, vemos en cambio en Esteban que fue capaz de vivir incluso y de morir por sus ideales y principios, exponiendo así su voluntad de sentido, basada en su intimidad con Dios. Ahora, eso le dio una capacidad que no lo puede dar ninguna sustancia que consumamos o que compremos en la farmacia. Esa voluntad de sentido la da una capacidad que trabaja entre un marco importante que tiene que ver entre lo neuroquímico y lo social. Y ahí tenemos el área física, espiritual, emocional, conductual y el área cognitiva, donde en el conjunto de esas áreas de trabajo, lo social y lo neuroquímico nos van rigiendo cómo se desarrollarán el resto de las áreas. Interesante. Veamos ahora otro detalle interesante en relación a los sacerdotes, que priman decir lo siguiente: los sacerdotes y magistrados buscaron la dominación solo reconociendo su éxito como criterio de juicio. Es decir, sos una persona exitosa, hemos triunfado sobre Esteban, le hemos ganado la partida suficiente, no hay más nada que decir. Y a veces ese es el criterio en una familia. ¿Cuántos votamos en contra de otro en el hogar? No importa lo que diga, e incluso hasta a veces no importa si tiene razón. Somos mayoría, se terminó, no se habla más. ¿Y cuántas personas terminan desilusionadas por ese concepto, por ese actuar en un hogar? ¿Por qué no pensamos en esta oportunidad de cómo resolvemos esos temas en nuestro hogar, en el trabajo? ¿Cómo tratamos a un empleado? ¿Cómo tratamos o nos dirigimos con un compañero de trabajo o un alumno o un profesor? Porque allí hay efectos colaterales de la voluntad de sentido. Por ejemplo, los efectos colaterales positivos. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y una gran multitud de los sacerdotes obedecían la fe. Hechos capítulo 6, verso 7. Aquí vemos un efecto positivo, pero también vemos ahora un efecto negativo en el versículo 11 del mismo capítulo. Entonces sobornaron, es decir, los sacerdotes, a unos hombres que dijeron: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
¿Te has prestado alguna vez para hablar en contra de un compañero de trabajo y la propuesta que te han hecho no era la correcta? Estás defendiendo una mentira para que otra persona quede sin empleo, porque alguien que ocupa un lugar jerárquico se ha equivocado y no quiere reconocerlo. Piensa, porque todavía tienes una oportunidad para encontrarte con Dios y encontrar esa terapia de paz, de liberación de una culpa. Continuamos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, ahora del verso 56 al 60. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Claro, no querían escuchar. Se tapan los oídos, no querían escuchar la voz de la verdad. Y eso es lo que a veces, tal vez por años, estuviste haciendo vos. Cuando alguien hablaba de Jesús en tu casa, te tapaban los oídos y decías: no quiero escuchar. Pero sabes, algo te falta. Y Jesús quiere completar ese vacío que tal vez hay en tu interior. Y Él tiene la forma indicada, correcta, propicia para ocupar ese lugar. Y echando fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraron a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las mismas palabras o situaciones de su líder, Jesucristo, las mismas palabras repiten, y no importa que pasen los siglos, se seguirán repitiendo, incluso tal vez de tus labios, estas mismas palabras de bondad. No le tomes en cuenta, porque esos son producto y resultado del Espíritu de Dios en el corazón que así lo desea. Su historia puede cambiar. Por eso es importante salir de la postura de tener voluntades en pugna y mirar un modelo de vida, el entorno que nos modela, poder seleccionar y cambiar y elegir un modelo que no solo sea bueno para nosotros, sino también para el entorno y sobre todas las cosas será bueno si es de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo del 1 al 60. Ustedes pueden leerlo tranquilamente en sus hogares, pero ahí está una enseñanza extraordinaria. Como buen judío comienza a presentar delante de los judíos un mensaje extraordinario del versículo 1 al verso 60. La voluntad de sentido presenta la defensa y la muerte de Esteban, porque él sí tiene un objetivo, sabe para qué vino, tiene una razón de existir, una razón de vivir. Por eso el ambiente en el cual él estaba hizo una lectura que tenía que ver con la misma lectura que podía haber hecho Pablo y no la hizo. Ahora, para que ustedes vean en este mensaje que habla allí en Hechos de los Apóstoles, él comienza hablando sobre Abraham. Si ustedes van al libro de Mateo, en el capítulo 1, el verso 17, solo a nivel de ejemplo, para que ustedes vean, el Evangelio de Mateo, Mateo como judío, presenta la genealogía de Jesús diciendo de que Jesús comienza y finaliza diciendo de que es hijo de Abraham, porque para un judío decir que era descendiente de Abraham era lo máximo. Pero ahora corramos un poquito el panorama, la visión, y nos vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, el verso del 23 al 38. Y allí Lucas, hijo de madre judía, pero de padre griego, quiere alcanzar al mundo griego, quiere alcanzar a los otros que no son judíos. Es decir, él quiere decir: tranquilos, no solo es para los judíos, este mensaje es para los seres humanos, porque en el Edén no existían judíos ni hebreos ni griegos, solo era la raza humana. Y entonces Lucas comienza a hablar y en su genealogía termina diciendo de que Jesús descendió de Adán. Este mensaje cabe para toda la humanidad. Y allí en el medio de esa situación dice que Esteban cayó de rodillas
y le dijo, no le tengas en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a ir avanzando algo más para cerrar en esta noche, en este mensaje. Entonces, Saulo asolaba la iglesia. Observen aquí un giro. Dos personas que se regían bajo las mismas escrituras, el Antiguo Testamento, bajo la misma palabra, la misma cultura. El pueblo tenía la cultura. No es como hoy nosotros vivimos en grandes ciudades donde cada persona en un edificio, por cada departamento, la gente tiene distintas cosmovisiones. No son ni mejor ni peor, diferentes. Pero en este lugar, todos, en su mayoría, la cosmovisión era la misma, aunque después terminaran haciendo otras cosas. Por ejemplo, este caso. Y allí interpretó Paulo, Saulo de Tarso, asolaba a las personas, y las llevaba entrando en las casas, trayendo a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. La palabra lumainomai significa asolar, significa destruir, significa que los oprimía, los lastimaba. Pablo los lastimaba por creer en Jesús. Si este hombre es el que habla del Mesías, no conoce al Mesías, ¿qué pasa? Guay, en el libro de los apóstoles, como mencionamos anteriormente, pero ahora en la página 84, dice que después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión, y durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para perseguir o proseguir su rebelión contra los hijos de Dios. ¿Qué pasa? Le dieron un puesto a los amigos por defender una postura que estaba con la alta dirigencia o la condición económica elevada. ¿Será que también él buscó el aplauso en algún momento y el diablo le susurró en el oído? Puede ser que eso también te suceda hoy. ¿Qué vas a hacer? El ambiente nos modela. ¿Qué tenía Saulo? ¿Qué sentía él? ¿Qué sentía? Un vacío existencial. Con referente al vacío existencial, el psiquiatra y neurólogo Víctor Fram dice que el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe hacer. Entonces, ignorando lo que tiene que hacer e ignorando también lo que debe ser, parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere en el fondo. Y entonces solo quiere lo que los demás hacen, conformismo. O bien solo hacer lo que otros quieren, lo que quieren de él, totalitarismo. Víctor Frank, ante el vacío existencial, página 6. La neurosis nógena no se debe a complejos y conflictos en el sentido tradicional, sino a conflictos de conciencia. Aquí había un conflicto de conciencia y hoy tal vez lo podemos estar teniendo nosotros. Y también a una frustración existencial que algunas veces puede expresarse bajo la forma de sintomatología neurótica, es decir, bajo síntomas de una influencia compleja en las emociones. Según Frank, este vacío existencial se manifiesta bajo un estadio de tedio, de aburrimiento, de complejidad o de angustia. Saulo estaba lleno de conocimiento teológico, pero vacío del conocimiento que otorga el Espíritu Santo. Veamos el paradigma volitivo de sentido entre ahora Paulo y Esteban. ¿Qué moviliza nuestra voluntad? ¿Qué moviliza hoy? ¿El dinero, la fama, el poder, el aplauso, el reconocimiento público, el buen nombre? ¿Qué reconoce o qué hace que nuestra voluntad sea movilizada? Piensen. Vayamos aquí en casi el cierre de este tema. Ahora en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte,
Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Le tenían miedo a Pablo. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Mientras Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, no se quedó conforme con eso, y pidió de él cartas a las sinagogas de Damasco para que si hallase alguno de este camino, la palabra camino significa de este estilo de vida, eso es lo que significa, de voluntad de sentido, ya fuese hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén, los iría a buscar, iría de cacería. Capítulo 9, versículo del 1 al 2. ¿Será que a veces salimos de cacería hasta nuestra propia familia? Piensa. Saulo viaja a Damasco, la distancia de Jerusalén a la ciudad de Damasco de 210 kilómetros al noroeste, es decir, que implica un viaje de 6 días. 6 días viajando. ¿Qué pensaste en 6 días? ¿Cómo armaste allí tu agenda? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué vas a hacer? 6 días pensando, cuando llegue, los voy a meter presos, los voy a matar, voy a sacarlos de la tierra, porque esa fue la promesa que le hizo en Jerusalén a los dirigentes, que estaban dispuestos a sobornar, como lo hicieron, a personas para que dijeran mentiras sobre el mensaje y la predicación de Esteban. Conversión de Saulo. Lo pueden encontrar en 3 episodios. Pablo lo relata en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 del mismo libro, Hechos de los Apóstoles. Y en ese episodio del versículo 1 le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Piensa esto que viene ahora, muy interesante. No me voy a detener solo en eso, solo en esta parte. Piensa, escucha, acércate. Isaías 63, verso 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, se refiere a Jesús, por tus angustias, por las mías, por la de tu familia. Zacarías capítulo 2, verso 8. El que os toca, toca a la niña de sus ojos. Es decir, cuidado quien se mete con un hijo de Dios. Mateo capítulo 10, verso 40. El Señor considera que lo que les hacen a sus discípulos es como si se lo hicieran a Él. Él te ama y te va a proteger como hijo de Dios. Con referente a este episodio, White dice que cuando Saulo se encuentra con Jesús camino a Damasco, su mente se iluminó y se esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida, y le fue mostrada la necesidad que tenía de ser iluminado por el Espíritu Santo. Además, entendió que haber perseguido a los seguidores de Jesús había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Piensa, ¿será que estamos haciendo la obra de Satanás? Tal vez en nuestra casa, con nuestros hijos, creyendo que estamos haciendo la obra de Dios, imponiéndole religiones, ideas, costumbres, con quién se tienen que casar, con quién tienen que hacer tal o cual cosa, sin nunca presentar un modelo de vida, incluso hablando para llegar a un consenso en el diálogo y permitir preguntas o incluso que algunas cosas que no entiendan a hoy puedan ser cuestionadas. El paradigma de la voluntad de sentido. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. Dice White en el mismo libro, página 84. Pablo acepta el llamado de Dios y escribe en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Nuevo Testamento cuenta con 27 libros, de los cuales 13 le pertenecen a Pablo. Y podríamos añadir un 14, la carta a los hebreos, aunque se dice que los escritores y eruditos hablan de una disputa allí de haber sido escrito por Lucas, aunque podrían ser una serie de temas o una semana de oración del apóstol Pablo, lo que compone la carta a los hebreos. El ambiente nos modela. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, escribe el mismo Pablo convertido. Por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Transformados, voluntades con salida. Y allí tenemos a Saulo de Tarso y su conversión en Pablo. Y allí tenemos a Esteban. Tenemos un modelo de vida y Pablo lo entendió. Es un modelo de vida que muestra las Sagradas Escrituras, la Biblia. Era un modelo de vida que entiende que las demás personas son personas, no cosas. Que a las personas se las debe respetar. Que a las personas no se las usa. Que a las personas se las respeta. También aprendió en este modelo de vida que podemos alcanzarlo, puede ser viable. Como Jesús debemos ser, dice el texto, pero como Jesús, ¿cómo? Como Jesús dependió del Padre. Eso sí puedes alcanzar. Como Jesús se levantaba cada mañana a orar y pedirle a Él que lo ayudara en sus distintas situaciones. Como Jesús dependió del Padre es donde podemos igualar y podemos alcanzarlo, para que podamos disfrutarlo. ¿Para qué tener un modelo? ¿Recuerdan las 3 preguntas? ¿Tenemos un modelo de vida? Sí, las Sagradas Escrituras es una forma de ser. ¿Podemos alcanzarlo? Sí, por la ayuda del Espíritu Santo. Así lo alcanzó Pablo y terminó escribiendo lo que terminó escribiendo y predicando y escuchando la voz del Dios que quiso emprender a defender, pero que no conoció. Hasta que tuvo ese encuentro personal con Él y le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando me persigues a mí, persigues a todos ellos. Y hoy Jesús ese mismo amor lo quiere extender a tu casa. Cuando alguien se mete contigo, se metió con Dios también. Y Dios quiere colocarte bajo su tutela. ¿Lo dejas? Porque Él quiere hacer eso contigo. Quiere darte este estilo de vida diferente, propio y oportuno, para que puedas sobre todas las cosas disfrutarlo. Dios te bendiga, si es esta tu decisión. Amén. Qué buen tema,